Señoras y señores, en esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, y el tema es el mismo, fundamentalmente basado en las mismas interrogantes que le planteamos al señor Blandón y al señor Rux, presidentes del panameñismo y de Cambio Democrático. Aquí, el señor Pedro Miguel, estamos en un escenario histórico, una crisis profunda, la que estamos empezando a vivir realmente con el tema salud, y lo que viene más adelante va a ser, según los expertos, mucho peor, ya que se va a ver afectado la economía, desempleo, inseguridad. Tenemos que hablar del tema salud, cómo salgamos de esta situación. Tenemos también que hablar del tema educación, que todavía estamos paralizados en este asunto y hay miles de estudiantes y principalmente de escasos recursos que no tienen acceso a educación. Hablemos de este tema, señor Pedro Miguel González, como secretario general del partido gobernante. Y bueno, buenos días a ustedes allá en el panel y a toda la teleaudiencia. Gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, es un momento histórico, no previsto, algo para lo que nadie estaba preparado, y creemos que también puede representar una gran oportunidad para que se generen los consensos a nivel de la sociedad que nos permitan sentar nuevas bases en un nuevo pacto social. La relación de los distintos actores y los distintos sectores económicos con el Estado. La gran discusión que hay ahora a nivel global, Panamá no escapa a esa discusión, es el rol que el Estado debe jugar en circunstancias como esta. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer al Estado de modo que tenga un sistema de salud lo suficientemente robusto como para enfrentar esta futuras pandemias? Y al mismo tiempo también un sistema educativo que tenga la capacidad de brindar de forma eficaz la oportunidad a las grandes mayorías para movilizarse socialmente. Señor Pedro Miguel, ¿es mentira que un gobierno solo va a poder salir de esta situación en que nos encontramos, que pudiera calificarse como la tormenta perfecta? Necesitan, según los dirigentes opositores que entrevistamos, más diálogo, más consenso. Ellos señalan que en lo que va de esta crisis solo han sido consultados en una ocasión como dirigentes de oposición, y fue para mediados de marzo, y que no se han vuelto a dar reuniones. Hablan de falta de transparencia, hablan de falta de rendición de cuentas. Pedro Miguel González, ¿qué nos dice sobre este tema en estos momentos en que lo que más se necesita es la unidad del país, como usted mismo señala? Sí, nosotros venimos de una circunstancia muy difícil. Casualmente, cuando los partidos que me antecedieron las entrevistas gobernaron Panamá durante 10 años, pues hubo mucha corrupción, muy poca transparencia. Y creemos que el rol que juegan los medios de comunicación y distintos actores sociales, organizaciones de sociedad civil, fiscalizando las actuaciones de la actual administración es un rol positivo. Nosotros creemos que es importante marcar un antes y un después. Lamentablemente la percepción que se tiene durante estos 10, 11 meses de gobierno es que pareciera que las cosas no han cambiado con respecto a lo que fueron los 10 años de gobiernos anteriores. Nosotros felicitamos que el presidente del Partido Panameñista y de Cambio Democrático también coincidan en que es necesario salir hermanados, todos los panameños sin banderías políticas en medio de la pandemia, con un nuevo pacto social. Y debo anticipar que para esta próxima semana, en efecto, se está programando una reunión con la alta gerencia del gobierno, encabezada por el presidente de la República, pero también con todos los partidos políticos, de modo que podamos ir sentando las bases de ese nuevo gran acuerdo nacional. ¿Qué temas se pudieran estar discutiendo en esta sesión de trabajo y qué marcaría esta reunión? ¿Puede ser la diferencia entre un antes y un después? Yo pienso que sí. Yo pienso que en el momento en el que nos encontramos ahora, quizás a partir de hace un mes para acá, con la sinergia que se ha generado ya luego de 10 meses de la gestión de gobierno entre las fuerzas políticas que llevaron al poder
al presidente Cortizo, al actual gobierno, y los reacomodos que se están haciendo nos llevan en la dirección correcta de estar en las condiciones de hacer esta gran convocatoria, y en primera instancia, pues reunirse con los partidos políticos es fundamental, porque cualquier decisión que se adopte en el futuro, sea una reforma a la Constitución o sean las leyes que se deriven de ese nuevo acuerdo, gran acuerdo nacional, deben pasar por la Asamblea Nacional, y la mayor representatividad que hay en la Asamblea Nacional son precisamente los partidos políticos. Y en esta reunión, lógicamente debe darse un informe sobre lo que han sido todos los programas que se han venido avanzando a lo largo de estos últimos meses en las nuevas circunstancias de la pandemia, pero al mismo tiempo una mirada hacia el futuro. ¿Cuál va a ser la relación del Estado con los distintos sectores de la economía, por ejemplo? ¿Cómo poder robustecer esa relación del Estado con cada uno de esos sectores para fortalecer al Estado y no para debilitarlo? Porque lamentablemente lo que hemos visto, al menos en Occidente, Europa y en América, durante los últimos más de 30 años, es la aplicación de políticas neoliberales que debilitaron al Estado y le transfirieron capacidades a otros sectores, debilitando precisamente esa capacidad que el Estado pudiera tener para enfrentar situaciones como la actual. Yo creo que es el momento de revisar esa relación, no para ir en contra del sector privado, muy por el contrario, para que se puedan afianzar las bases de un desarrollo con equidad y para que el Estado esté en capacidad de poder brindar los servicios que la sociedad requiere en momentos tan difíciles como este. Y eso pasa por un gran acuerdo nacional. Ni las fuerzas políticas que están en el actual gobierno, aunque tengan mayoría en la Asamblea, estarían en capacidad por su propia cuenta de llevar adelante un entendimiento como este. Y en ese sentido es importantísimo la credibilidad conduce. En este caso, el presidente Laurentino Cortizo. Por eso, cuando hicimos nuestra manifestación el lunes 4 de mayo, hicimos mucho énfasis en la credibilidad que debe tener el presidente de la República para poder tener capacidad de convocatoria a los distintos actores sociales, no solo a los partidos políticos, sino al resto de los sectores de la sociedad. Señor Pedro Miguel, todos recordamos esa conferencia o anuncio que hizo al país el presidente Cortizo en mayo en Presidencia de la República, donde estaban sentados los dirigentes, los diputados, dirigentes del PRD. Ese momento marcó precisamente una nueva estrategia política del partido gobernante, porque la percepción que yo he aprendido, que es casi la realidad, indicaba que había un distanciamiento entre la dirección del partido, los diputados y el presidente de la República, Laurentino Cortizo. ¿Esto ha cambiado, señor Pedro Miguel González? ¿Y qué beneficios va a tener el país de esa nueva estrategia o esa nueva relación, si es que cambió? Mire, Álvaro, cuando se revisa históricamente, tanto en cifras macroeconómicas como en realización, el manejo de las finanzas públicas, el sentar las bases del Panamá que hoy tenemos en la etapa post-invasión, yo estoy seguro que las mejores calificaciones las tienen los gobiernos de Ernesto Pérez Valladares y de Martín Torrijos. Y las tienen porque en aquel momento hubo una conducción cohesionada entre las fuerzas políticas del gobierno y la conducción del gobierno. Es decir, los partidos políticos que hicieron mayoría y gobierno con Pérez Valladares y con Martín Torrijos tenían una agenda programada y una visión compartida, y durante los primeros 10 meses de gobierno, debo decirlo, estuvieron marcados por una nueva realidad que decidimos en el PRD para poder ganar el gobierno, fue la de separar, distanciar el liderazgo del partido del liderazgo gubernamental. Eso tuvo sus consecuencias durante los 10 primeros meses. Ahora, en medio de esta circunstancia, se ha llegado al entendimiento de que para poder hacer un buen gobierno, como lo ha prometido el presidente o lo prometió en campaña el presidente Cortizo, es necesario que esas fuerzas políticas que lo llevaron a él al poder estén debidamente alineadas con la gestión de gobierno. Y sí, durante 10 meses no hubo la sinergia ni la coordinación, y durante más de un mes, a partir precisamente de ese lunes 4 de mayo,
se ha hecho un esfuerzo por alinear a los distintos componentes del gobierno en la misma dirección. Ahora reitero, es necesario no solamente hacer ese alineamiento con las distintas fuerzas políticas que lo llevaron al poder, al presidente Cortizo y su equipo de gobierno, sino también hacerlo con el resto de los actores sociales en medio de la necesidad de llegar a estos entendimientos nacionales. Pero sí, en efecto, estamos en un momento que pudiera representar, cuando se mira históricamente, un parteaguas. Y todo lo que se haga de aquí al 1 de julio, cuando el presidente de la República dé el informe de su primer año de gestión, debe sentar las bases para que, ubicado en un pedestal de credibilidad, el presidente de la República pueda no solamente hacer el recuento de los meses prepandemia y los meses de la pandemia, sino que pueda plantearle al país una mirada esperanzadora del futuro, siempre y cuando podamos llegar a los entendimientos que te plantearon los dirigentes de los otros partidos políticos y que estoy seguro espera la sociedad panameña, que hayan los entendimientos para que Panamá pueda tener un nuevo derrotero en esta etapa de pospandemia. Voy a darle la oportunidad a Danilo, pero antes, ambos dirigentes políticos de oposición coincidieron en temas como falta de diálogo y de consensos actualmente, hasta ahora. Ambos dijeron que hay falta de transparencia y falta de rendición de cuentas en esta administración Cortizo. Y también plantearon la necesidad de que nos sentemos ya a discutir el tema de la Caja de Seguro Social y la reactivación económica del país, que se habla de mesas, diálogos, mesas, y no se ve nada en concreto, no se muestra nada de ese plan. Señor Pedro Miguel González. Yo coincido con los presidentes de estos partidos que mencionaste, el señor Rux y con José Isabel Blandón, de que los gobiernos deben actuar con transparencia, que los gobiernos deben rendir cuentas. Lamentablemente no lo tuvimos cuando ellos estuvieron en el poder con el señor Ricardo Martinelli y el señor Juan Carlos Varela, pero es bueno, como ambos son aspirantes presidenciales, podamos rescatar todo esto por si en algún momento, algún día ellos llegan a ocupar un cargo como el que ocupa hoy el presidente Cortizo, las cosas se hagan así. Sí, desde el PRD nosotros reiteramos la misma posición que sostuvimos durante 10 años en oposición. El gobierno no es una oportunidad para apuntalar negocios privados. El gobierno es una oportunidad para servir a la sociedad. Y nosotros tenemos como ejemplo para emular la gestión que se hizo durante la década del 70 que transformó a Panamá. Y desde la campaña interna del partido y posteriormente en la campaña de las elecciones generales le planteamos al país nuestro interés, regresando al poder, de emular esa gestión que puso los recursos del Estado al servicio de los problemas de la sociedad panameña, para resolver los problemas de la sociedad panameña y no para apuntalar negocios. Yo creo que cada funcionario de la actual administración debe estar en capacidad de rendir cuentas. Y, en efecto, en esa rendición de cuentas, estar en capacidad de aclararle a la sociedad. Yo creo que esa es una de las grandes deficiencias que tenemos en este momento. Hemos tenido grandes deficiencias en materia de comunicación. Son los distintos cuestionamientos que se han venido haciendo ahora en las contrataciones durante la pandemia. Creo que debemos estar en capacidad, y creo que a partir de la próxima semana ya se estará en capacidad de poder ir aclarando todas las dudas que han surgido respecto a estas distintas contrataciones, de modo que podamos ir pasando la página y entrar en la posibilidad, como lo plantearon Rux y Blandón, de generar los consensos entre fuerzas políticas y sociedad civil para poder avanzar. Sí, lo de la caja, el plan de reactivación económica. Mire, el tema de la Caja de Seguro Social es un tema delicado. Nosotros con mucha valentía lo abordamos hace 15 años durante la administración de Martín Torrijos, luego de que casi todas las administraciones, desde la del presidente Endara en adelante, patearon la lata, patearon la pelota hacia adelante. Nosotros con mucha valentía lo afrontamos hace 15 años. Lamentablemente, debo decir, también hemos tenido errores en la comunicación por parte de quienes dirigen la Caja de Seguro Social y no se les ha aclarado al país las circunstancias en las que se encontraron las finanzas del Seguro Social con estados financieros falseados,
la situación de la Caja de Seguro Social ahora. Antes de la pandemia ya venía con déficit en el programa de invalidez, vejez y muerte. Pero ahora, con la pandemia, hay una nueva realidad y hay una situación de iliquidez para poder, dentro de algunos meses, afrontar los pagos que debe hacer o los desembolsos que debe hacer la Caja de Seguro Social. Así que la Caja tiene dos problemas. Uno inmediato, que es el problema de liquidez, que debe abordarlo con mucha valentía y con una estrategia de comunicación para lograr los consensos. Y creo que la reunión que vamos a tener, estoy seguro que la reunión que vamos a tener con los partidos políticos la próxima semana va a tocar este tema, pero también uno de carácter estratégico. Así como lo hicimos hace 15 años, vamos a tener nuevamente que convocar a un gran diálogo nacional para poder tomar las medidas que correspondan y salvar nuevamente a la Caja de Seguro Social. Danilo. Buenos días, señor Pedro Miguel. De lo que usted ha dicho, lo he estado escuchando y tengo varias preguntas. Ciertamente, incluso antes de que el gobierno se instalara, usted fue uno de los principales voceros que dijo que había que pasar esa línea divisoria entre gobierno y partido. Y de hecho usted practicó eso asumiendo la responsabilidad del partido que hoy día lidera sin tener cargo público alguno. Sin embargo, para quienes nos dedicamos a observar con detenimiento el acontecer político, hemos notado algo que no es lo que tradicionalmente ha sido el comportamiento del PRD. El PRD se ha caracterizado por ser un partido con cierta disciplina y con cierta formalidad unitaria. Y en lo personal no puedo dejar de preguntarle por qué los ataques más severos han salido precisamente del PRD contra la administración actual, contra el gobierno actual. Si eso significa fricción a lo interno del partido, resquebrajamiento, cambio a esa historia, a ese comportamiento histórico del Partido Revolucionario Democrático. En segundo lugar, quería hacer otra pregunta. El presidente ha anunciado cambios de gabinete, cambios en su gabinete. Escuchándolo a usted, habiendo escuchado al presidente y escuchándolo a usted ahora, me pregunto, ¿estos cambios se deben precisamente a este reacomodo que se está dando desde lo interno del PRD al reacomodo que el presidente tiene que enfrentar, por lo que estoy viendo, frente a otros actores políticos además del PRD, o se debe a una necesidad que desde su gerencia como presidente, el presidente percibe que tiene que satisfacer cambios porque él considera que para hacer su gestión él debe tener un equipo distinto? Porque ya veo que los actores políticos de oposición dicen, oigan, hay algo en lo que nosotros no estamos siendo convocados. Por boca suya me estoy confirmando el hecho de que el PRD se ha replanteado cosas y en tercero, pues tenemos al propio presidente que dice que va a hacer cambios. Entonces, ¿a qué responden estos cambios en el fondo? Bueno, creo que son dos preguntas importantes, Daniel. Así es. Para aclarárselo a la ciudadanía y también a muchos compañeros de nuestro partido. En cuanto a la primera pregunta, debo decirte que sí. Nosotros pudimos alinear, por ejemplo, a la bancada del PRD durante la administración de Pérez Valladares, que hizo cambios paradigmáticos en circunstancias muy especiales con la política económica del país comprometida por la administración post-invasión del presidente Endara. Me refiero a, por ejemplo, las leyes de privatización y los compromisos con los organismos financieros internacionales. Eso generó un gran debate en el PRD. Y, por ejemplo, Gerardo González, mi padre, que era el presidente del partido, tenía posiciones encontradas, si se quiere, pero se hizo un debate en las instancias de dirección del partido y se adoptó una línea política y finalmente esa línea política fue adoptada por la bancada de diputados en la Asamblea Nacional. Igual ocurrió con Martín Torrijos. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, sabíamos que teníamos un grave problema fiscal, sabíamos que teníamos que atender el problema del seguro social, como lo mencioné anteriormente, y sabíamos que teníamos como sociedad pendiente también el proyecto de ampliación del canal, y había que resolver ambos temas, tanto el tema fiscal como el tema de la finanza del seguro social, para poder aventurarnos a una empresa tan ambiciosa como era la ampliación del canal. Y eso lo logramos hacer alineando a nuestras fuerzas de decisiones de las instancias de dirección del partido.
Lo que ha ocurrido durante los primeros 10 meses de gobierno, principalmente dentro de nuestra bancada, es que tenemos una bancada muy numerosa, con diputados muy impetuosos, pero también sin la conducción que orgánicamente debe darse desde el partido. Este tema se ha abordado el último mes. No podíamos tener tampoco una bancada orientada por el partido sin la sinergia correspondiente por el gobierno. Así que de manera prudente, lo que hizo la dirección del partido fue dar un compás de espera para que llegara este momento. Y este momento es el que nos permite ahora, de manera sinérgica en la conducción del gobierno con el presidente de Cortizo y su equipo, y la conducción del partido, poder darle esa conducción estratégica a las bancadas que hacen mayoría en la Asamblea Nacional. Tú vas a ver una realidad muy distinta a partir del 1 de julio. Y sin inventar nada nuevo, simplemente poniendo las cosas en su lugar como debe ser. El 1 de julio, sin duda, Danilo, Álvaro y panameños que me escuchan, debe representar una especie de relanzamiento de la gestión de gobierno del presidente Cortizo en esta etapa con pandemia. Con la posibilidad de hacer cambios paradigmáticos para la sociedad panameña en base a grandes acuerdos nacionales. Esa posibilidad la vamos a tener porque ahora, como en efecto se está planteando, va a haber mucha mayor cohesión y una conducción mucho más estratégica de la gestión de gobierno. Última pregunta breve. El 1 de julio hay que escoger una nueva junta directiva de la Asamblea. Hay comentarios en la calle que el señor Marco Castillero cuenta con los votos para la reelección. ¿Eso es así, señor Pedro Miguel González? Nosotros, en esta semana, en la dirección del partido, el Comité Ejecutivo Nacional del partido debe hacer la convocatoria a la bancada para tomar una decisión. El reglamento de la Asamblea Nacional permite, al menos en una ocasión, la reelección del presidente de la Asamblea. Ya lo hemos visto últimamente. Más, de hecho, 3 de los 4 últimos presidentes de la Asamblea se reeligieron. Es una posibilidad, pero es una decisión inherente a la bancada de diputados, y yo como secretario general del partido no pudiera anticipar una decisión de esa naturaleza. Pero quiero aprovechar la oportunidad, Álvaro, para contestar la segunda pregunta que me hizo Danilo con respecto a los cambios que deben darse. Correcto. Nosotros, desde el partido, aspiramos a que estos cambios refuercen la condición de que figuras prestantes experimentadas y que sean puntos de referencia de las fuerzas políticas que llevaron a Laurentino Cortizo al gobierno aparezcan en la escena. Es decir, nosotros tenemos en la banca gubernamental, por decirlo de alguna manera, a una gran cantidad de jugadores con posibilidad de entrar a la cancha para hacer una gestión de gobierno que marque la diferencia. Bueno, gracias al secretario general del PRD, Pedro Miguel González, y de esta manera cerramos este ciclo con los 3 dirigentes de los 3 principales partidos políticos del país. Vamos a la pausa y estaremos hablando de la situación de salud que estamos enfrentando hoy como país y también del tema de seguridad.